Aquí llegó. Señores, seguimos aquí tomando el rumbo de lo que pasa en el país y de lo que acontece en el mundo, y precisamente analizar la política requiere de despojarse de fanatismo para poder verlo con una visión importante. Y hoy República Dominicana y el mundo están viendo desde lejos, otros desde más cerca, otros con intereses, otros sin intereses, pero al final todos nos vendrá algún tipo de impacto lo que está ocurriendo en Ucrania. Occidente nunca ha querido hacer la guerra con Rusia, dicen algunos dominicanos y dominicanas. Otros hablan de que, bueno, Ucrania desde el 2008 solicitó ingresar a la OTAN y Occidente no lo ha aceptado, más bien le ha usado para provocar a Putin y alimentar sus aires imperialistas de una Rusia zarista, dicen otros. Pero para hablar de eso y para hablar si Putin tiene razón, si tiene razón Estados Unidos, para hablar si Europa hoy está sufriendo económicamente fuerte colapso con apenas horas de que se comiencen a hacer movilizaciones de tipo militares, tenemos un invitado que tiene la capacidad, aparte de la juventud, de profundizar en materia internacional. Bueno, él es comunicador, abogado, especialista en estos temas internacionales, joven de gran proyección en los medios de comunicación y fuera de. Nos referimos a Rolkin Lorenzo. Bienvenido, Rolkin. Marino Mendoza, Janet Camilo y Hansel García, te agradecemos tu presencia. Rolkin, para su información, yo iba a referirme al tema de Ucrania. Inicie. Pero yo, cuando me dijeron que hay un invitado, no sé por qué, yo dije, bueno, vi a una persona allá afuera y dije, debe ser él. Y entonces inicia, tú arranca. Me silencié. Pero arranca. Porque realmente, no. Donde hay un hombre con la profundidad del conocimiento sobre el tema como él, pues yo creo que es correcto, que es sensato que uno le cede la palabra y el micrófono a él. Rolkin, muchas gracias. Occidente no se peleó por Crimea, sino que ayudó precisamente a Putin quizás para poder tener una victoria quizás pírrica o no, pero la tuvo. ¿Por qué se pelea Occidente ahora con el tema de Ucrania con Putin si por Crimea no se peleó? Bueno, yo creo, Janet, que lo que ocurre actualmente es una extensión o una secuencia de lo que pasó en Crimea en el año 2014. Todos recordaremos cómo el presidente Vladimir Putin ordenó la anexión de Crimea, de la península de Crimea, de la estratégica península de Crimea, se la despoja de Ucrania, de territorio ucraniano, y la incorpora, o mejor dicho, la reincorpora al territorio ruso. Y yo creo que qué bueno es comenzar planteando esto, porque en los últimos días las personas simplemente se están enfocando en una realidad, que es la violación del derecho internacional público. Yo creo que cuando se señala eso no se está diciendo nada novedoso. Nada nuevo. Ahora bien, se pierden de vista las causas estructurales del problema. Este problema más... Y la existencia del conflicto desde hace tiempo. Exacto, y la existencia del conflicto. Este problema, más allá de ser del año 2014, tiene su génesis en siglos. Es una zona muy geoestratégica, geoeconómicamente hablando. Recordemos que la península de Crimea y todo Ucrania y ese denominado Mar Negro es la única vía de acceso ruso al Mediterráneo y por vía de consecuencia al Atlántico. O sea, ruso-Europa. Bueno, de la Rusia europea. De Rusia europea. Porque sabemos que Rusia tiene una característica muy peculiar. Sí, coincide. Además de que es la grande de mayor tamaño en cuanto a superficie, 17 millones de kilómetros cuadrados, comparte su territorio con dos continentes, una parte europea y la mayor parte que es la asiática, dividida por los montes Urales. Ahora bien. Pero para Europa esa es la vía. Totalmente. ¿Qué sucede? Gran parte de los analistas internacionales en las últimas 24 horas han estado señalando que esta ofensiva rusa sobre el territorio ucraniano responde a situaciones como de simple capricho nacionalista o resucitó el viejo imperialismo zarista trasnochado. No, yo creo que eso no es así. Yo creo que esto no se trata de un simple capricho nacionalista. Como todo conflicto militar, esto tiene un trasfondo económico. Sí, claro. Hay que entender algo. Ucrania fue territorio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era la República Soviética de Ucrania. Y no cualquier república. De los países, de hecho, cuando se formó la Unión, la Rusia fue uno de los países fue uno de los territorios que primero se anexaron. Totalmente. Y no cualquier república. De hecho, uno de los principales líderes
de la Rusia soviética, Nikita Khrushchev, era ucraniano. Para que veamos el peso que tenía Ucrania sobre la totalidad de la Unión Soviética. ¿Qué sucede? Ucrania perteneció a la Unión Soviética desde 1917 hasta 1991, cuando se desintegra la Unión Soviética con Mikhail Gorbachev. Tras la desintegración de la Unión Soviética, todos los países, las antiguas repúblicas europeas que pertenecían a la Unión Soviética, se independizaron. ¿Pero qué se acordó? Se acordó entre Occidente y la naciente Federación Rusa que tanto la Unión Europea como la OTAN no extenderían su membresía más allá de Berlín. Punto. Pero eso no se cumplió. Hoy la OTAN tiene como parte de sus miembros prácticamente a todas las repúblicas soviéticas que están en territorio europeo. Me refiero, por ejemplo, a los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, y ni hablar de Rumanía y de las ex repúblicas de Yugoslavia. Sin embargo, Rolkin, perdóname, la OTAN ha reiterado que no le interesa adherir a Ucrania a su grupo. Bueno, en principio no le interesa que sea miembro, pero sí, tanto la OTAN como la Unión Europea lo han promovido diciéndole que sí. Lo han promovido. Lo han promovido. Le han ofrecido, se lo han ofrecido como parte para motivarlo a la lucha contra Putin. Exacto, pero más allá de todo eso, recordemos que el génesis de todo el conflicto fue en el año 2013, cuando la Unión Europea le planteó al entonces presidente ucraniano Víctor Yanukovych la firma de una especie de unión aduanera con la Unión Europea. Todo esto, el hecho de que las antiguas repúblicas soviéticas, el entorno geográfico de Rusia, que no es cualquier país, es una potencia económica, regionalmente hablando. El hecho de que todas estas antiguas repúblicas rusas, que cuando usted perteneció durante casi 100 años a una unión, a una estructura, quedan vínculos económicos. Claro, económicos. Y políticos también. Y políticos y familiares. Naturalmente, automáticamente, la Unión Europea y la OTAN han ido ganando nuevos adeptos a su club de países, antiguos países del campo soviético. Esto naturalmente va mermando la influencia y el peso comercial de Rusia. Porque Rusia no va a comercializar como socios estratégicos con los países del Caribe o de Oceanía. Naturalmente usted comercializa rápidamente con los países de su entorno geográfico. Esto definitivamente, saliéndolo de Rusia, va a una competencia ahora de Occidente entre Estados Unidos y China. Al final el trasfondo fundamental es quiénes se unen a Estados Unidos, quiénes se unan a China y cuál coge competencia en el territorio. Viendo a Ucrania precisamente como ese territorio que, por ejemplo, los viaductos para el tema del gas pasan por el territorio de Ucrania. De hecho, Alemania acaba de cerrar y se ha elevado el precio del gas desde que Putin, ayer o antes de ayer, comenzó a invadir la parte que está en disputa de Ucrania. O sea, al final también hablamos de que era un mundo bipolar, que con el derrumbe de la Unión Soviética se convirtió en unipolar, y de pronto también los políticos duchos en derecho internacional dicen que este es un mundo sin polaridad, donde se está construyendo ahora o se están rearmando las fuerzas para construir una bipolaridad. O sea, este conflicto, más allá del territorio ruso, tiene otros componentes. También está la ruta de la seda de China. O sea, tiene componentes que van por encima, pero que están subsanando, están provocando de una manera u otra, echándole fueguito por debajo para este problema que ocurre directamente entre Ucrania y su vieja madre, que es Rusia. O sea, esa perspectiva internacional, esa bipolaridad que puede ser real o no entre China y Estados Unidos, y que la Unión Europea pues se ha debilitado en esa lucha y definitivamente pasaría a ser una tercera fuerza como Unión Europea, ¿no? Ya no Francia, ya no Alemania. O sea, tiene fortaleza realmente para incidir en que se siga esta situación en Ucrania, o para impedir que pueda profundizarse la explosión armamental que pueda desatar una tercera guerra mundial. Yo creo que la agenda internacional rusa no está condicionada por los intereses en política exterior que tenga China. Son intereses totalmente distintos, aunque tengan puntos de encuentro. Yo lo que sí creo que esto demuestra algo. Tras el fin de la Guerra Fría, con el colapso del muro de Berlín, un
filósofo del derecho internacional norteamericano y de la política exterior, Francis Fukuyama, habló del fin de la historia. Él decía, bueno, ya Estados Unidos se va a convertir en el poder hegemónico y este va a ser un siglo y cuidado, sin milenios de donde va a primar la democracia liberal estadounidense. Se ha demostrado que no es así, pero yo siempre digo algo, los países, cada país tiene su propia agenda, ni siquiera Israel, que es considerado siempre el niño mimado de Occidente, condiciona su accionar o pide permiso a la Unión Europea y a Estados Unidos. Tiene su propia agenda. Así pasa en el caso ruso-chino. Y ocurría también en la época soviética. De hecho, las fricciones entre Mao y Khrushchev eran muy notables. De hecho, la única vez que Mao salió de China fue a visitar Moscú. Con mucho gusto de volver. Sí, me recuerdo. Marino. No, lo que yo iba a referir es sobre el aspecto de las motivaciones, ¿no? ¿Verdad? Que giran alrededor de ese conflicto. Ahí fundamentalmente yo veo el tema económico. El tema económico. Cuando tú te encuentras con que el hijo del presidente Biden, John Biden, es uno de los más connotados manejadores de la empresa del gas, para definirlo, del gas. Entonces, cuando tú encuentras que hay una penetración tan enorme del capital norteamericano en Ucrania, con razón los Estados Unidos tienen que asumir roles y posiciones en esa confrontación. Pero realmente yo creo que las motivaciones de hoy no son las mismas motivaciones que existieron, y no solamente por el asunto del tiempo, sino por las causas reales que motivan cuando surge la OTAN y cuando surge el Pacto de Varsovia, que una era la confrontación, la otra cara de la otra. Entonces, y buscando cada quien apertrecharse en una posición geográfica y en una, digamos, nómina de países para estar resguardado de los otros países. Pero yo creo que aquí hay otras razones. Más allá del fanatismo religioso o pseudo-ideológico y de las posiciones que muchos hablan que se va a desatar una tercera guerra mundial. O sea, un accionar así bélico ahora mismo en Ucrania desataría realmente una tercera guerra mundial. No, yo creo que esa es una frase muy cliché. En el año 1990, cuando los estadounidenses bombardearon Irak tras la invasión de Saddam Hussein a Kuwait, que controlaba con esto ya el 40% del petróleo, usted se busca las hemerotecas de los principales periódicos occidentales y decía, a punto de la tercera guerra mundial, cuando Estados Unidos invade Afganistán en el año 2001 tras los atentados del 11 de septiembre, lo mismo. Pero me voy más atrás, cuando los propios soviéticos invadieron Afganistán a mediados de los años 80, que de hecho hay una película muy famosa escenificada allí, los titulares de la prensa internacional decían lo mismo, que se iba a desatar la tercera guerra mundial. Yo creo que las herramientas que hay hoy en materia de derecho internacional público, las consecuencias que hoy se pueden desencadenar por la violación de las normas internacionales, no existían cuando estalla la Primera Guerra Mundial a raíz de la invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Ahora bien, hay una particularidad. Quien ha intervenido de manera unilateral sin que el otro Estado lo haya agredido, no es cualquier Estado, es Rusia, que es un Estado miembro del Consejo de Seguridad, con derecho al voto y con un asiento permanente. Y el verdadero órgano de peso en Naciones Unidas, no la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Están todos los países, los pequeños, los ricos, los pobres. No, es el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad que tiene una particularidad. Tiene cinco miembros permanentes. Estados Unidos, Rusia, Francia. Quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, Alemania. Quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿qué fue lo que pensaron? Ok, nos vamos a reunir todos los países del mundo, pero no puede ser que todos tengamos los mismos derechos. Ni deberes tampoco. Ni deberes. Por lo tanto, nosotros que escribimos sobre todo derechos. Exacto, nosotros que escribimos la historia, seguiremos escribiéndola. Que fuimos los vencedores, dirían ellos, me refiero a los aliados, tenemos que tener privilegios. Y seguir escribiéndola. Entonces, por eso va a ser difícil que a Rusia, desde el foro de Naciones Unidas, que es el foro ideal,
Que por cierto, lo hemos visto muy ausente a Guterres en este término, en este proceso. Inclusive, Bueno, el presidente... que le dio un chance a la paz. El presidente Guterres. de Francia, pues ha intervenido más activamente que el mismo Guterres en buscar cualquier tipo de conciliación. Ha estado ausente Guterres en este debate, en esta situación. Bueno, anoche, el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres. Antonio Guterres, un hombre con experiencia de Estado, que fue primer Sí, primer ministro de Portugal. de Portugal y presidente de la Internacional Socialista en la época fuerte de la doctorado Internacional. Socialista, Sí. y un hombre que conoce, por lo tanto, a Putin, porque no perdamos de vista algo. Sí. Si bien Rusia no es parte de la Unión Europea, pero sí es parte del Consejo de Europa, Así es. que es una de las figuras que surge tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y donde se crea el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. Que eso es importante lo que tú acabas de decir, porque Ucrania quiere ser parte del Consejo de la Unión Europea. Sí. Y Occidente se lo está ofreciendo. Sí, ese ha sido el problema y eso implica naturalmente, la Unión Europea no es solamente una integración de países, es una integración económica. Exacto. Por lo tanto, ese mercado y esa zona de comercio que implica el territorio ucraniano automáticamente se suma a la Unión Europea, escapa del ámbito de influencia de Rusia. Ahora bien, ¿qué yo veo en los próximos días? ¿Y qué va a pasar? Miren, yo no creo que tampoco es que Putin va a tener allí un ejército de ocupación y que se va a perpetuar y que va a incorporar a la totalidad de Ucrania a la soberanía rusa. No, para nada. Lo que sí yo estoy seguro es que las repúblicas... Porque ¿qué sucede? Cuando se independiza Ucrania, quedó una amplia población allí de ascendencia rusa. Población que no se identifica con ese, vamos a llamarlo, con ese país artificial. Con el modelo. Se identifica con su madre patria, que es Rusia. Por lo tanto, esa población siempre va a querer irse a Rusia, a la soberanía rusa, pero naturalmente con su territorio, con su porción del pastel ucraniano. Por lo tanto, esas repúblicas que se han proclamado independientes y que solo reconoce Putin, Donetsk y Donbass, esas repúblicas naturalmente se van a convertir en estados satélites. Los rusos son expertos en eso, históricamente. Recordemos que si bien Yugoslavia no pertenecía a la Unión Soviética, pero en un primer momento, fue satélite. Aunque luego se liberó, fue como un Stalin satélite. ejerció mucha influencia sobre sí. Tito. Si bien Rumanía no pertenecía a la Unión Soviética, ejerció, perdón, pero Broz Tito terminó haciendo lo que él, totalmente, lo que él quiso hacer. Sí, sí, por eso es lo que acaba de decir. Creó o sea, el titismo, de hecho, se le llama. Pero lo mismo hizo... se hizo en Rumanía con Nicolás Ceausescu. Bueno, señores, la verdad es que tenemos que volver a invitarte para seguir conversando de política internacional. Creo que no muy lejos. Y no muy lejos, no. Así que Rafa, coordina para dentro de tu agenda. Te agradece la próxima semana pues seguir conversando sobre ese tema. Rolkin, así que vamos a dedicarte el agradecimiento por estar compartiendo con nosotros esta tarde para que todos los que nos escuchan cada tarde pues conozcan un poco más, escuchen otra mirada de la explicación de esta situación internacional que definitivamente pues tiene al mundo con los ojos puestos hoy entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Y por supuesto, aquí en República Dominicana se tomarán grandes medidas para ello. Uno de ellos es que vamos a prohibir la ensalada rusa. Pero estamos en la espera de que el señor presidente pues aborde este problema de tanta importancia para República Dominicana que hasta en Naciones Unidas ya tomaron una declaración. Señores, los dominicanos nos gusta meternos en todo lo que nos importa. Y en lo que nos importa, tenemos este país en malas condiciones. Bueno, gracias, Rolkin, por estar con nosotros y a ustedes por cada tarde contactar 98.5 y poner en su radial a Rumba FM para estar con nosotros en este espacio que se va esta tarde, pero mañana, viernes, regresamos para que juntos sigamos tomando el rumbo.